Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, qué bueno que me acompañan aquí en Colorvisión como cada noche. Vamos a pasar a revista una serie de temas importantes que son noticias, nuestros comentarios y la relación de los hechos que están ocurriendo en el mundo, aquí en República Dominicana y en nuestra región. El gobierno está empeñado y sigue empeñado, lógicamente, en dos frentes en este momento. Un frente a propósito de los estragos que provocó el disturbio atmosférico del fin de semana pasada, en dos frentes. Uno de ellos es haciendo la evaluación de los daños para actuar el Estado y tratar de ayudar y de recomponer los daños ocurridos. Dos daños en dos direcciones. Primero, en infraestructura pública, carreteras, puentes, locales oficiales, gubernamentales, etcétera. En segundo lugar, de personas individuales, casas, cosechas, algunas ajuares, este tipo de cosas. Mucha gente desplazada. Y al mismo tiempo que está en esta parte de la evaluación de los hechos, de los estragos, para poder trazar los programas de asistencia condignos, está en el otro lado actuando en favor, en búsqueda de hacer una evaluación general de las infraestructuras similares a la que ocurrió, a donde ocurrió el desastre, pasos a desnivel, puentes elevados, este tipo de cosas, para tratar de, si hay problemas, evitar la consecución de los mismos, como lo ocurrido el sábado, cuando un pedazo, un muro de el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez se desprendió, cayó sobre vehículos que iban transitando en el lugar y un saldo de 9 personas muertas, entre ellos varios extranjeros, 3 haitianos, pero también habían 2 parejas puertorriqueñas, un médico dominicano, una señora que salvó la vida, unos episodios que se han estado narrando, que por cierto, esto de la señora que salvó la vida y que su cuñado murió al lado de ella y su esposa, narra, vi anoche en la televisión, cómo narraba que mientras ella estaba allí, después de haber recibido un golpe contundente con parte de la losa, le cayó encima, y ella para recuperar más o menos el conocimiento, mientras ella trataba de salir del carro accidentado y trataba de ir viendo a los demás ahí inertes, ella pedía auxilio y había mucha gente filmando con celulares lo que estaba pasando, pero que nadie acudía a ayudarla y ayudar a las personas que estaban ahí. Ese grado de insensibilidad es impresionante, señores. Yo podría entender que algunas personas podrían haber pensado, bueno, si yo me tiro ahí a salvarlos, a ayudarlos, yo puedo también correr el riesgo, mi vida puede correr riesgo y puedo tener... Eso yo lo entendería, pero quedarse filmando para después subirlo a las redes y decir, miren esto que subí, qué interesante, y ganar like, eso es penoso que ocurra. Pero bien, esa es parte de todo esto, de todas estas historias que han estado saliendo, del hermano del comunicador y dirigente político Linares, que falleció en La Victoria tratando de salvar, rescatar a la familia, aparte de la familia, su esposa y parte de la familia. El caso del vehículo que fue empujado por las aguas y la señora fue absorbida prácticamente por una alcantarilla, una tubería de alcantarilla, y ahí encontraron su cadáver apenas el martes. O sea, muchos episodios que se están narrando que
revelan los momentos de angustia, de dolor, de tensión, de tragedia que ha vivido el pueblo dominicano a propósito de esto. Y por eso yo tan vehementemente en el programa de ayer, y me disculpo, después viendo el programa, la repetición del programa, caramba, fui un poco duro, áspero, ácido, pero la verdad que me sentí tan mal de que se esté politizando esa situación, que uno le conturba el alma. Pero bien, el hecho es que eso es lo que procede, hacer esa evaluación, tratar de corregir cualquier situación para evitar repeticiones, para evitar nuevas muertes, porque los disturbios atmosféricos van a continuar. Y estamos viendo que cada vez más tenemos mayor incidencia, mayor cantidad de lluvia, mayor violencia y fuerza de esa lluvia e incluso de la rapidez con que anega nuestras ciudades, nuestros campos, nuestros barrios. Una cosa impresionante. Son momentos de reflexión, señores. Son momentos de reflexión. Mucha la gente que está sufriendo por esto. Mucha gente. El Listín Diario publicaba en su portada una foto dantesca. Un niño sentado allí, semidesnudo, y la madre se ve en la parte de atrás, así, en segundo plano, con una cara de desesperanza, y ese niño también en un colchón lleno de agua, los destrozos de su casa. Esa es una imagen de lo que están viviendo muchas familias en el día de hoy. Culpa, consecuencias, están ahí. Lo que debemos es enfrentar la situación que tenemos y el problema que tenemos, aunando esfuerzos de diferentes sectores de nuestra sociedad para poder aliviar, por lo menos, o tratar de aliviar esa carga, ese pesar que sufre tanta gente por los efectos de este diluvio que nos cayó el fin de semana pasado. Hoy, 22 de noviembre, hace ya 60 años, 1962, hace 61 años, fue asesinado a tiros el presidente John Kennedy en una calle de Dallas, Texas, cuando llegaba a participar en unas reuniones junto con el gobernador Connally, con su esposa Jacqueline Kennedy, en un carro descapotado, en un episodio que todavía la gente no sabe qué pasó. Aquella famosa comisión Warren que investigó, hizo una investigación profunda del asesinato, dio su determinación, pero siempre quedaron las nebulosas si realmente Lee Oswald fue el hombre que disparó, el único hombre que disparó, y los motivos no son tampoco tan contundentes como para el asesinato de un presidente, y después lo mata a él, lo mata a Jack Ruby, mientras era llevado por agentes de la policía, pero cada uno al lado de él, sin ningún aparataje de seguridad ni nada. Este hombre se acercó, Jack Ruby, que supuestamente era un fanático seguidor de John Kennedy, y le disparó y lo mató, hizo justicia. Y ahí el asesino, la trama, lo que fuera, se perdió ahí mismo, y las investigaciones. Hay la teoría de la conspiración de los grupos cubanos anticastristas que hicieron unos tiros cruzados y que habían varios tiradores, porque los castristas estaban molestos con Kennedy porque Kennedy no apoyó la invasión de Bahía de Cochinos para derrocar el régimen recién montado en Cuba, el régimen de Fidel Castro.
y los cubanos esperaban en el exiliados, el apoyo vehemente de John Kennedy para derrocar a Fidel Castro. No se produjo este apoyo masivo y en Bahía de Cochinos murió un gran número de cubanos, otros fueron hechos presos y fracasó ese intento de invasión contra el régimen de Fidel Castro. Y los cubanos acusaban, responsabilizaban a John Kennedy y su administración de no haber hecho lo posible para derrocar a Castro. Y entonces de ahí viene la teoría de la conspiración, de que se formó este grupo con los tiradores y mataron a John Kennedy. La verdad que John Kennedy fue un presidente, yo no diría atípico, pero de una nueva modernidad en el ejercicio presidencial de los Estados Unidos. Estados Unidos venía de la guerra, venía de los presidentes involucrados, los Eisenhower, los Truman, involucrados en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, y la vida política en Estados Unidos era un tanto diferente a cuando ya John Kennedy llegó un bonitillo con ideas católico, con ideas, yo no diría más liberales, pero sí más liberales que muchos de los que le antecedieron. Y se veía una tónica diferente en la administración norteamericana, con un equipo encabezado por su hermano Bobby Kennedy, que era el procurador general de la República, procurador general de Estados Unidos, que es decir, aquí como el procurador general, jefe de la justicia. Y era un hombre era el hombre que hacía todas las concertaciones, todas las negociaciones, todos los acuerdos. Era un puntal importante en la administración de los Kennedy, como le decían. Y bueno, Bobby Kennedy después se lanzó a la presidencia. 2 años después también fue asesinado por un pistolero en un hotel mientras estaba en una actividad política proselitista. Le disparó desde el plafón de arriba, le dio 2 tiros en la cabeza y lo mató. Los Estados Unidos lloraron a John Kennedy, adoraban a Jackie Kennedy, a Jacqueline Kennedy, que después se casó con el magnate Aristóteles Onassis, el magnate griego. Entonces pasó su nombre de Jacqueline Kennedy a Jacqueline Onassis, porque en los Estados Unidos se estila que la mujer asume inmediatamente el apellido del esposo. Los Estados Unidos lloró a John Kennedy. Y lloró a John Kennedy. Se habla de la teoría de la conspiración de los cubanos, pero también de la teoría de la conspiración de los grupos de poder, del establishment de Estados Unidos, porque John Kennedy estaba en los aprestos de retirarse de Vietnam. Después de la crisis de los misiles en Cuba, que rodeó Cuba y hubo tensiones con la Unión Soviética, fue una crisis trascendente, aupó a John Kennedy como un gran líder en el pueblo norteamericano y de cara a muchas otras latitudes, en Europa principalmente, con la lucha de la Guerra Fría contra el comunismo, la parte de Europa, Inglaterra, Francia, luchadores contra la cortina de hierro, contra el comunismo que crecía. Y John Kennedy tomó mucho poder. Inmediatamente matan a Kennedy, su segundo, que era el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien estuvo en República Dominicana representando a Estados Unidos en la toma de posesión del presidente Juan Bosch el 27 de febrero de 1963. Lyndon Johnson asume el poder inmediatamente en el mismo avión donde llevaban el cadáver de Kennedy, se juramenta y asume el poder en los Estados Unidos, y tiempo después viene toda la ofensiva de la guerra en Vietnam, viene la invasión a República Dominicana, la intervención en 1965, y así una serie de episodios donde los Estados Unidos se involucraron en acciones bélicas fuera de su territorio, ya participando en confrontaciones
más abiertas y que John Kennedy parecía ser más dirigido a la concertación, sin dejar de las presiones norteamericanas de siempre, a la concertación, a llegar a acuerdos, aunque John Kennedy fue el responsable del derrocamiento de Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Fue el responsable porque los Estados Unidos jugaron un papel determinante, porque entendía el establishment y muchos sectores de los Estados Unidos que Juan Bosch podría tratar de reproducir, aunque no de una forma violenta como lo hizo Castro en Cuba, de establecer un régimen de izquierda o de centroizquierda muy liberal para la época de la Guerra Fría que libraban los Estados Unidos y tratar de frenar el avance del comunismo en América Latina en su patio trasero. Y por eso derrocan a Juan Bosch, porque tenía ideas liberales, porque entendían, él se había profesado marxista, aunque no leninista, o sea que tenía ideas de avanzada de izquierda, y los Estados Unidos armaron, formaron parte de todo ese complot, esa conspiración de los militares, la iglesia, la oligarquía dominicana, para conformar un todo y derrocar a Juan Bosch apenas con 7 meses en el poder, en el primer régimen democrático después de 30 años de dictadura. O sea, Kennedy tiene sus culpas, pero está la teoría de la conspiración en su contra, y ahí se debate toda una serie de hay películas. La película JFK es una película famosa, que donde se hace una investigación, y se hace la investigación esa que hizo la Comisión Warren y otras investigaciones particulares para determinar la realidad del asesinato, pero siempre se quedó, aunque se arrojaron unos resultados, siempre se quedó en la nebulosa, y el pueblo norteamericano hoy todavía se debate en esa discusión de quiénes, por qué, para qué mataron a John Kennedy. 61 años después de su muerte, un presidente de Estados Unidos después, Gerald Ford, hubo un intento de asesinato, porque no se llegó a materializar, en una campaña. Después él fue que sucedió a Richard Nixon, y haciendo campaña para optar por la presidencia en las elecciones, un tipo blandió un arma y iba sobre él y fue arrestado, pero Ronald Reagan fue atacado a tiros y recibió 2 disparos que no le costaron la vida de casualidad. Saliendo de un hotel en una actividad precisamente con temas de recaudación de fondos y eso, cuando salió se acercó un hombre y le disparó a quemarropa al jefe de prensa del presidente Reagan, le dio un disparo en la cabeza y quedó ya fuera de circulación. Murió un agente del servicio secreto y el hombre fue dominado y fue arrestado. No son tantos los atentados contra presidentes de Estados Unidos a lo largo de toda una historia de 50 y tantos presidentes en Estados Unidos desde que se proclamó la independencia en 1776 norteamericana, las más viejas, y no han sido tantos los atentados, pero se celebra este aniversario. Yo quiero, en este contexto, bueno, el sábado se conmemora con el título de Día Internacional de Lucha de la eliminación de la violencia contra la mujer, dictado por Naciones Unidas en 1999, se recuerda y se usa como tema contra la violencia a la mujer el asesinato de las hermanas Mirabal, 3 mujeres valiosas, 3 mujeres aguerridas,
3 mujeres símbolo de la lucha contra la dictadura criminal, asesina, brutal de Rafael Trujillo y sus secuaces, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y se estima, sin lugar a dudas, que esa fue la gota que rebosó definitivamente los desmanes de la dictadura y arreció la conformación de una conspiración para eliminar a Trujillo, en la cual participó también los Estados Unidos y John Kennedy como presidente de Estados Unidos, suministrando algunas armas a través de sus agentes aquí en República Dominicana. El asesinato de las hermanas Mirabal, uno de los hechos más horrorosos de la dictadura, muchos horrorosos de la dictadura, provocó ya definitivamente esa rebelión final. Trujillo fue muerto a tiros 6 meses después, el 30 de mayo. 25 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 6 meses justamente después, Trujillo cae abatido a tiros por un grupo de hombres, de héroes, de hombres corajudos que decidieron librar a la República Dominicana de esa dictadura. Y la única forma era eliminando a Trujillo. Y así lo hicieron. Conocemos la historia. A propósito de esta celebración de las hermanas Mirabal y de todo el respeto y el tributo que merecen estas hermanas y todos los luchadores antitrujillistas, yo quiero referirme a un tema que podría resultar controversial y que alguna gente podría tildarme quizás o tratar de cuestionarme quizás. Y es sobre una información que salió esta semana en los medios de comunicación a propósito de una sentencia, de una decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana que decidió mantener vigente la ley que prohíbe las acciones trujillistas en República Dominicana. Miren, esa ley, la 5880, fue dictada en el año de 1962. Es una ley, tengo la fecha exacta de cuando se dictó esa ley, el 3 de mayo de 1962, en plena efervescencia nacional para la erradicación de los remanentes de la dictadura de Trujillo y sus hermanos y sus secuaces que tanto daño hicieron al país. Y esa fue una ley necesaria, como fue la ley de libertad de prensa, que fue de la misma época de 1962, porque no existía ninguna ley y todo el mundo hacía lo que le daba la gana y había que establecer un mecanismo de ciertos controles. La ley 5880 tiene un solo párrafo y dice lo siguiente. Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico en alta voz o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o emblemas, se considerará y juzgará como autor de un delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigado con prisión de 10 días a 1 año o multa de 10 a 500 pesos o ambas penas a la vez. Ese es el único párrafo que tiene esta ley. Entonces mi planteamiento es el siguiente. Yo creo que el Tribunal Constitucional, que fue apoderado, yo no sé por quién, un abogado, unas personas ahí, para que esta ley fuera dejada sin vigencia. Esta ley está vigente todavía. Y esta ley, aunque no se le aplica a nadie, se le podía aplicar a cualquiera, y podía ir a la cárcel y podía ir preso y le podían poner una multa porque dijo viva Trujillo, dijo cualquier cosa.
Y eso ya es una violación a esta ley, que lo es, porque esta ley está vigente. Sin embargo, yo creo que República Dominicana, del 1962, y todavía vamos a poner hasta 1965 o 66, el gobierno de Bosch, el derrocamiento, los gobiernos de facto, la revuelta civil, la intervención militar, y comienza a partir de 1966 República Dominicana a un tránsito por la democracia, con la elección constante y consecutiva de las autoridades nacionales por el voto popular. Elecciones libres, cada 4 años, para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores. Después se inventaron lo de las asambleas municipales. Voy a decir una cosa. Con sus virtudes y defectos, con altas y bajas, el proceso democrático se ha ido cumpliendo desde 1966 a la fecha. Cada vez se consolida más esa expresión popular democrática para la elección de las autoridades nacionales. La República Dominicana viste pantalones largos en el ejercicio de la democracia en el continente americano. Perdón, señores, no cabe dudas de eso. Con altas y bajas, vuelvo y digo, con declaraciones de fraudes electorales, con la intentona del 78 y los militares que no querían asumir que había perdido Joaquín Balaguer las elecciones, con la crisis de 1994 entre Balaguer y Peña Gómez, que provocó una reforma constitucional, la reducción del mandato, pero con todo y eso, el sistema continuó y se fue fortaleciendo nuestro sistema democrático. Y una de las virtudes que tiene este sistema democrático es el ejercicio de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de cultos, de la libertad de trabajo, de los derechos individuales de las personas, el respeto a los derechos individuales de las personas. Entonces yo creo personalmente que esta ley, que cumplió un cometido, que tuvo una razón de ser y que fue bien concebida en un momento donde había que destruir todo lo que fuera la recordación, los remanentes de esa dictadura, ya es totalmente obsoleta y no tiene razón de ser. Y no pende en nuestra legislación como algo que pudiera aplicársele a cualquier persona. Porque esta ley violenta la propia Constitución de la República cuando habla de las libertades de expresión, porque no es injuriosa a una persona. Los que defienden, y lo que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia, que yo respeto, lo decidió el Tribunal Constitucional y así se quede, yo lo respeto, pero no tengo por qué no hacer críticas sobre esa decisión desde mi punto de vista y no tengo por qué aceptar que eso se siga manteniendo sin tener ningún sentido. Se amparan en que la Constitución en el 2010, en su artículo 49, establece esto. El disfrute de las libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conforme con la ley de orden público. Y yo me pregunto, alabanzas, menciones, escritos, emblemas relacionados con Trujillo, donde violenta esas partes de la Constitución. Y yo creo que sí se contraviene con el ejercicio de las libertades que vive la República Dominicana. Vuelvo y digo, lo decidió el Tribunal Constitucional, es la última instancia en materia de Constitución y se respeta y la ley se mantiene.
Dice el tribunal que no violenta la Constitución de la República y por eso se mantiene. Y yo le voy a decir una cosa, si lo dice el tribunal, amén, pero no tengo por qué aceptarlo. Yo sí creo que el Tribunal Constitucional en este caso podría haber pecado. Es un tribunal constitucional que ya termina el ejercicio de sus funciones para los cuales fueron electos los jueces en diciembre del 2011 a propósito de la creación del Tribunal Constitucional. Y yo entiendo que, y es una opinión mía personal, que quizás los jueces del Tribunal Constitucional, encabezados por los salientes, donde está el presidente y sus sustitutos, que ya cumplen 12 años, no quisieran quizás terminar una exitosa gestión en el Tribunal Constitucional reconocida por toda la sociedad, con lo que podría calificarse como un baldón de levantando la ley que prohíbe actividades trujillistas en República Dominicana. Yo soy de los que cree que el trujillismo murió con Trujillo. Murió con la desaparición de los Trujillos. Lo que pasa es que en la República Dominicana el tema Trujillo es tabú. Cualquier persona que menciona el tema Trujillo es considerado un apátrida, diría yo, considerado una persona no grata en República Dominicana. Y yo creo que no, yo creo que el tema Trujillo hay que debatirlo en República Dominicana para que esas nuevas generaciones que están subiendo ahí, que no conocieron nada de esto, sepan de la barbaridad y del horror que se cometió y que no puede repetirse, pero no sobre la base de una imposición que, a mi modo de ver, violenta las libertades y la democracia. Ahí estaba, por ejemplo, un nieto de Trujillo, metido en política en República Dominicana. La Junta Central Electoral les reconoció su partido. La Junta Central Electoral les rechazó la inscripción como candidato presidencial, no sobre la base de que es un nieto de Trujillo, de que es un descendiente directo de Trujillo, de que esté haciendo campaña por Trujillo, si la hiciera, sino sobre la base de que no ha cumplido los 10 años que establece la ley electoral y la Constitución para una persona que tiene otra nacionalidad y haya dejado esa nacionalidad, pueda asumir de pleno derecho constitucional la nacionalidad dominicana. Ramfis Trujillo, el nieto de Trujillo, hijo de Angelita, nació en Estados Unidos, pero tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad que la adquirió posteriormente. Hizo uso de su nacionalidad por parte de su madre y de su padre y adquirió la nacionalidad dominicana, pues tiene que cumplir ese rigor de los 10 años para poder optar por posiciones electivas a la presidencia de la República. Él tiene cédula dominicana. Pues fíjense que la Junta Central Electoral más cauta no le prohíbe ser candidato porque es nieto de Trujillo, porque podría hablar de alabanzas de Trujillo. Por ejemplo, en las entrevistas que él hace, le preguntan por su abuelo y él dice que sí, que él entiende que cometió muchos crímenes, que hay muchas situaciones, pero que eso debe discutirse, pero también dice que había un régimen de orden, de paz, de tranquilidad, de respeto. O sea, eso se puede considerar una alabanza también. Pero la Junta no ha procedido en ese sentido, pues le podrían aplicar esta ley perfectamente bien. Le podrían aplicar esa ley. Entonces yo creo que las naciones, los pueblos, van teniendo pantalones largos, como yo he dicho, que les pesa el ruedo. Entonces, temas como este deben quedar definitivamente dilucidados, porque yo creo que no podemos tener en nuestros códigos, en nuestras leyes, esa vivencia del pasado que debemos enterrar, pero que debemos mantener en la imagen de los que están subiendo para que sepan de los horrores que no debemos repetir. Que hay un grupo de organizaciones
de lucha antitrujillista y de estos que han vivido todo el tiempo de eso, y qué bueno que mantienen esa lucha, esa disputa, pero que quien habla de estos temas lo declaran persona no grata, vuelvo y digo, en la sociedad dominicana. Esa es mi verdad. Y es una verdad que yo defiendo. Trujillista jamás en la vida. Las denuncias de los horrores de Trujillo, totalmente terrible. Pero no podemos hacerlo sobre la base de ilegalidades o de ese anacronismo si nosotros queremos progresar como sociedad democrática. Mi columna de esta semana, en el Listín Diario, la dedico al tema de lo que se ha convertido, en cierto modo, la tragedia del fin de semana pasado. Y la incluyo también en lo que se ha convertido a la discusión de una acción de gobierno, de Estado, en la renegociación del contrato de concesión de operación de los aeropuertos del Estado, de 5 aeropuertos del Estado. Esos dos episodios que han ocurrido concomitantemente, uno no tiene que ver con otro, pero sí han ocurrido concomitantemente, lo han llevado al plano político. Y han querido los partidos oficialistas y de oposición entrar en un conflicto y dirimirlo en el entorno del proceso electoral que estamos viviendo en República Dominicana. Y para mí yo creo que es una pena hacer este tipo de conexiones. Yo creo que nosotros debemos ser más grandecitos, aunar esfuerzos por luchar para que no se repita lo ocurrido el sábado pasado, ayudar a la gente que está sufriendo, inspeccionar todos los puentes elevados y si hay responsabilidades que se establezcan, por no convertirlo en un tema de discusión político, si fue en el gobierno tal, si fue en este gobierno, el que más juicioso estuvo, para que ustedes vean lo que son las cosas, fue el propio presidente Luis Abinader. En una parte de su exposición en la semanal del lunes pasado, él dijo, esto es un problema que tenemos responsabilidad todos. Es un problema de 24 años desde cuando se construyó eso. A mí me tocan 3 años de esa responsabilidad. Pero es un problema de responsabilidad de todos. Y yo creo que eso es correcto. Este no es el momento de establecer culpabilidades, aunque sí se pudieran establecer. Es un problema de resolver el problema y de evitar que se repita. Por eso digo que esta discusión politiquera es perversa. Y así lo titulo en mi columna del Listín Diario de esta semana, que comparto con ustedes a continuación. El país está consternado tras el balance registrado por las fuertes lluvias del pasado fin de semana. Una vez contabilizados los daños, visto las causas de algunas situaciones como la que vivimos en la capital, lo que procede es aplicar los correctivos necesarios. Los fallecidos, imposible. Para evitar posibles repeticiones y muertes cuando se produzcan nuevos episodios atmosféricos. La politización del tema, sin embargo, es perversa. De todos los litorales que han pretendido tener ganancia para las causas político-electorales que profesan, y otros incluyendo comunicadores y medios que desvían la atención de la tragedia con groseras acusaciones y denuestos a sus contrarios. Es lo propio que se pretende por el anuncio de la renegociación del contrato de concesión de operación de los aeropuertos del Estado con la empresa Aerodón Vinci. Si bien es cierto que el gobierno y candidatos
tienen ganancias político-electoral con el inicio de las obras que se anuncian serán iniciadas con los recursos adelantados que se recibirán, no es menos cierto, mezquino negarlo, que el gran beneficiario de esas iniciativas, incluyendo las ampliaciones, remodelaciones, construcciones proyectadas en las Américas, es la población, la sociedad dominicana en sentido general. El flujo de pasajeros desde y hacia el país sigue en aumento indetenible. Aeropuertos confortables, operativos, seguros, son un incentivo a nacionales y extranjeros a viajar, y el AILA es nuestra principal puerta de entrada. Por ello, las inclemencias del tiempo, distorsionado por los cambios climáticos que afectan al mundo, seguirán produciéndose, y los viajes por nuestros aeropuertos aumentando. El que episodios y situaciones como estos se produzcan en tiempos electorales no justifica quedarnos de brazos cruzados. Los francotiradores que sigan haciendo benditas. La Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático concentrará su trabajo en la evaluación de puentes, carreteras, taludes y edificaciones que puedan estar construidas sobre fallas geológicas o suelos muy blandos. El geólogo Osiris de León, presidente de esa comisión, anunciada por el mandatario Luis Abinader, dijo que en sus evaluaciones tomarán en cuenta el cambio climático, lluvias, crecidas de ríos, tipo de material donde está la obra, capacidad de socavación, posibles daños de crecidas y finalmente las recomendaciones de correctivos. En busca de mejorar el tránsito, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó a los ciudadanos que permitirán un contraflujo, cambio de dirección en algunas vías en la avenida 27 de febrero con avenida Máximo Gómez a partir de las 6 de la mañana. En la publicación compartida a través de sus redes sociales, el Intran anexó un mapa en el cual se visualizan las rutas de las avenidas, las cuales permitirán incorporar más adelante a los carriles expresos de la avenida 27 de febrero en el mismo sentido este-oeste. A 4 días de las intensas lluvias que dejaron 25 fallecidos en República Dominicana, más de 1 millón de personas continúan sin acceso a agua potable, confirmó el Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillados, INAPA. Las mayores afectaciones se encuentran en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua y Provincia Duarte. El INAPA informó que pudo restablecer el suministro de 12 acueductos y quedan pendientes 66, situación que afecta a 1.015.924 usuarios. El exministro administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, José Ramón Peralta, regresó a publicar escritos en la red social ex Twitter anteriormente, luego de 8 meses en lo que estuvo en prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Hombres, por su vinculación al entramado Calamar. En un primer mensaje, Peralta calificó su prisión preventiva como arbitraria, ilegal e injusta, al tiempo de mostrarse agradecido porque ya está con sus seres queridos, luego de que se le variara la medida de coerción por presentación periódica e impedimento de salida del país. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
próximo, el Consejo Nacional de la Magistratura dará inicio, tiene en su calendario dar inicio a las entrevistas de 115 personas aspirantes a uno de los puestos, de 5 puestos de jueces del Tribunal Constitucional, que van a quedar vacantes porque tienen que ser reemplazados de acuerdo a lo establecido en la elección de esas posiciones que se hizo en el 2011, luego de que se creara el Tribunal Constitucional en la reforma constitucional del 2010. Quedan 5 jueces, se han ido sustituyendo en 2 partidas anteriores, unos que fueron elegidos por 6 años, otros que fueron elegidos por 9 años y ahora otros que fueron elegidos por 12 años para ir haciendo los cambios de una forma paulatina, no todo de golpe, sino que hay una continuidad en el proceso de la aplicación de la ley, de la aplicación de la revisión y de las garantías constitucionales por parte de este tribunal, que es extrapoder incluso. Entonces, 115 personas se proponen como candidatos, unos por sí mismos, otros propuestos por la academia, por universidades, por ONGs, por organizaciones de tipos diferentes, pero van a competir. Es una competencia por oposición. Los 8 miembros del Consejo de la Magistratura se reúnen y van entrevistando uno por uno, televisado, de manera pública. Ya hemos visto en varias ocasiones estas entrevistas para ver las calidades que presentan esos aspirantes, las calidades que tienen sobre el manejo y el conocimiento de los temas constitucionales y de otros temas nacionales que tienen que ver, a final de cuentas, con el ejercicio de lo que plantea la Constitución de la República, el ejercicio social del país, el ejercicio jurídico del país. Esas entrevistas comienzan el lunes día 4, el día 27, sigue el día 29 miércoles y después sigue el día 1, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7 de diciembre para concluir, después que estén todos, hayan sido oídos, escuchados, y ellos van haciendo cada uno de los comisionados sus evaluaciones para después escoger quiénes son los 5 que reúnen las condiciones que se requieren para ser un juez del Tribunal Constitucional de acuerdo a las anotaciones y notas que le hayan dado cada uno, puntuaciones que le hayan dado cada uno de los comisionados. Este es un proceso interesante, proceso público donde siempre hay muchas aristas de si tienen preferidos, de si se van a repartir esto como un botín entre los partidos políticos, entre los poderes fácticos de la nación. Es el sistema. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a verlo y vamos a verlo de cara a la realidad y con el mejor sentido de que es transparente lo que se estará haciendo. Un tema importante es el cese al fuego que han acordado Israel y Hamás, el grupo terrorista que atacó a Israel el 7 de octubre y ha desencadenado esta represión y estos ataques de Israel para erradicarlo definitivamente de sus entornos. Una guerra que lleva muchos muertos en apenas un mes y pico y que Israel ha cedido a un alto al fuego a partir de este jueves por 5 días con el propósito de intercambiar rehenes que tienen esos terroristas de Hamás. Se llevaron 200 y tantos rehenes, entre ellos niños y mujeres, y los tienen escondidos ahí en Gaza. Intercambiar rehenes de estos por soldados o miembros de esos grupos terroristas que han sido arrestados en los operativos militares que ha desarrollado Israel
a propósito de estos ataques del 7 de octubre contra Gaza, la Franja de Gaza, y ya internamente en busca de desmontar y desarticular estos grupos terroristas. En ese intercambio, durante 5 días, va a haber un cese al fuego, una reducción de las hostilidades. Pero Israel ha dicho y ha sostenido que su decisión es acabar con esos terroristas, con esos grupos terroristas. Y está en serio en eso, está dentro de Gaza y lo está buscando casa por casa y lo está cazando casa por casa. Las plataformas de comunicación internacional como Deutsche Welle, Voz de los Estados Unidos de América, RT, han hecho muchos reportajes y plantean este nuevo escenario de tregua en Gaza a propósito del conflicto de los terroristas de Hamas con Israel. Veamos un reportaje, un compendio de este nuevo giro en las confrontaciones entre Israel y Hamas. El gobierno de Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza horas antes de que se implemente la tregua acordada con el grupo islamista Hamas para la liberación de al menos 50 rehenes secuestrados en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. A cambio serán liberados unos 150 prisioneros palestinos de cárceles en Israel, en ambos casos mayoritariamente mujeres y niños. 240 personas fueron secuestradas y 1.200 fueron asesinadas en suelo israelí durante el ataque terrorista de Hamas en octubre, mientras en la Franja de Gaza al menos 14.000 personas han muerto por la ofensiva israelí. El acuerdo alcanzado tras 6 semanas de enfrentamientos incluye una tregua de 4 días en la que se permitiría la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Además, trascendió que el gobierno israelí extendería la tregua un día más por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados. Antes del acuerdo, la Yihad Islámica Palestina emitió un comunicado en el que informó de la muerte de una de las rehenes que mantenían su poder. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que pese a la tregua, la guerra continuará después hasta eliminar a Hamas y conseguir la liberación de todos los rehenes. Seguiremos en guerra hasta alcanzar todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamas, que regresen todos nuestros rehenes y desaparecidos y asegurarnos de que no haya ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. La tregua temporal entre Israel y Hamas entrará en vigor el jueves. Así lo anunciaron la milicia islamista y la televisión pública israelí. Se prevé que el cese de hostilidades dure al menos 4 días. En ese marco tendrá lugar la entrega por parte de Hamas de al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, mientras que unos 150 prisioneros palestinos menores de edad y mujeres que no hayan sido condenados por delitos de sangre saldrán de cárceles israelíes. Este abuelo israelí ha estado pegado a la televisión. Sigue ansioso las noticias del acuerdo sobre los rehenes. Sus nietos, Nave, de 8 años, y Yael, de 3, fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Junto con su hijo, su nuera y otros 3 miembros de la familia. Espera que al momento algunos de sus familiares sean liberados tras el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. Voy a abrazarlos, a besarlos. Y espero que acudan al hospital cuanto antes para hacerse un chequeo general. Pero no lo sé. Llegado el momento, no sé qué voy a hacer ni lo que voy a decir. El gobierno catarí, principal mediador entre Israel y Hamas, anunció que la tregua permitiría la liberación de 50 mujeres y niños secuestrados y retenidos por Hamas. El gabinete israelí en pleno se reunió temprano el miércoles para aprobar el acuerdo. A cambio de los rehenes, Israel liberaría a un grupo de 150 palestinos, integrado por mujeres y menores de edad, detenidos en cárceles israelíes. Noticias que son bienvenidas por esta familia palestina en Cisjordania, en los territorios ocupados por Israel. Su hijo adolescente fue arrestado en agosto y encarcelado el mes pasado. Mi hijo está herido y está perdiendo el control de un 70% de su brazo. Me alegro mucho de poder abrazarlo y que vuelva con su familia, sus hermanos y su madre. Pedimos, Dios mediante, que todos los prisioneros, no solo mi hijo, que llevan 30 y 40 años en la cárcel, sean liberados.
La tregua permitiría una pausa de al menos 4 días en los combates en Gaza. Muchos en la franja esperan eso con desesperación. Esperamos que el alto el fuego sirva de algo. Hemos estado esperando este alto el fuego con desesperación. Oramos por la paz para todos y que podamos terminar con todas estas adversidades. Hemos estado huyendo de un lugar a otro. Esperamos que el alto el fuego se traduzca en una solución positiva a todo esto. Pero aquí, en Khan Yunis, en el sur de Gaza, algunos no tienen grandes esperanzas. Este hombre perdió a 15 familiares tras un bombardeo israelí la mañana de este miércoles. El acuerdo de alto el fuego no brindará seguridad por parte de Israel. Pueden traicionarlo, pueden suspenderlo. Si no hay un verdadero acuerdo que ponga fin a esto, no vale la pena. No, no me siento optimista. Temo que los ataques serán feroces antes de un alto el fuego. Israel asegura que la tregua podría ampliarse a cambio de más rehenes liberados. Si el acuerdo se mantiene, sería la pausa más larga en los combates desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El gobierno de Israel ha votado a favor de un acuerdo negociado con el movimiento palestino Hamás, que establece una tregua en las hostilidades para canjear una parte de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de una cantidad de palestinos encarcelados en Israel. El acuerdo parcial alcanzado con la mediación catarí y egipcia estipula la liberación de 50 rehenes israelíes que son parte de los capturados por militantes de Hamás en la ofensiva del pasado 7 de octubre. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó firmar un acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela. La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo una reunión con su homólogo de Venezuela, Iván Gil, en Moscú. El canciller ruso destacó que Moscú y Caracas tienen una dinámica de contactos muy buena. Valoró mucho el diálogo basado en la confianza que tenemos entre nuestros países, declaró. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, cree que existe riesgo de hiperinflación y que probablemente tengan que soportar 6 meses muy duros de ajuste fiscal, según lo comentó en una serie de entrevistas concedidas a medios locales. El gobierno de la República del Congo pagará las facturas médicas de 145 personas heridas en una estampida en un evento de reclutamiento militar, informaron, mientras el país está en un día de luto nacional por los 31 fallecimientos en dicha estampida. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, como cada vez aquí en Color Visión. Tengan un buen resto de la noche, tengan un buen día. Nos vemos mañana en otra emisión. Yo soy Rudy González. Hasta la próxima.